Tenemos aquí de primera mano la información directa de personas que han contribuido a la formación de ese pacto de Estado. Aportaciones realizadas por ellas han sido recogidas en las medidas de modificaciones legislativas y no es que hayan aparecido aquí para participar en la intervención de la elaboración del pacto de Estado este mismo año, es que llevan ya años trabajando en los temas de lucha contra la violencia de género. Tenemos representada a la comunidad jurídica, una representante del Consejo General del Poder Judicial, como es Ángeles Carmona Vergara, que desde el año 2013 fue propuesta como vocal del Consejo y preside el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género desde el 6 de marzo de 2014. En el 2017 ha comparecido precisamente en la subcomisión para el Pacto de Estado en materia de violencia de género y ha realizado importantes aportaciones que hoy, de las que sin duda hoy nos hablará. Tenemos, además, a la Fiscalía, representada en la persona de Teresa Peramato Martín, que ingresó en la carrera fiscal en el año 89 y que ha estado destinada en distintas fiscalías, pero desde el año 2010 ostenta la jefatura, o sea, es fiscal delegada de la Jefatura de Fiscalía del TSJ para la sección de violencia sobre la mujer. Así que también lleva años trabajando en este tema. Es miembro del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración del primer informe anual del Observatorio Estatal de Violencia del año 2007 y exactamente igual que Ángeles Carmona ha participado en numerosas jornadas, cursos, conferencias sobre violencia sobre la mujer. Y finalmente tenemos representada la abogacía en la persona de Filomena, conocida por todos vosotros porque es la presidenta de la Subcomisión de Violencia de Género del Consejo General de la Abogacía. También intervino en la ronda de personas a las que llamaron en el Congreso de los Diputados para configurar el Pacto de Estado contra la violencia sobre la mujer. Os dejo, creo yo, a las personas que más autoridad tienen para hablar entonces de lo que es el pacto, desgranarlo, analizarlo, desde un punto de vista, claro, jurídico, porque lo vamos a abordar desde ese prisma. Y os dejo ya, le doy la palabra a Filomena, sin agradecerles previamente el estar aquí, porque como todas las autoridades que hoy acudieron y como nuestra mesa tienen agendas apretadas en las que no es fácil encajar, pues el venir a nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias y tiene la palabra Filomena, en primer lugar. Muchas gracias, Lourdes. Filomena es filo, menos para Lourdes, que le gusta Filomena, pero soy filo para todo el mundo. Es así. A ver, yo quería agradecer en primer lugar a la ciudad de Vigo el habernos acogido con lluvia y de forma muy cálida y por supuesto al Colegio de Abogados de Vigo que nos haya resultado tan fácil organizar las jornadas aquí. Lo hacemos con entusiasmo, con verdaderas ganas. Teníamos intención de recorrer toda la geografía y así en la 5ª edición se celebra aquí. La primera fue en Valencia, la segunda en Badajoz, la tercera fue en Gijón, la cuarta fue en Granada y ahora subimos hasta Vigo y lo hacemos de forma encantados. Al Consejo, por supuesto, también le agradecerle su presencia. Es un momento muy grato y yo aprovecho para daros las gracias, coincido con la decana de Vigo, de que el éxito de las jornadas depende de quién asiste y quiénes son, por supuesto, los protagonistas, los abogados y abogadas que aquí nos acompañan, que están preocupados y ocupados por una formación de calidad y de excelencia para poder defender más y mejor a las mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia de género. Y además es un momento muy grato para mí porque siempre tengo la suerte y la fortuna de poder volver a encontrarnos en un lugar de encuentro. De hecho, antes se llamaban encuentros, ahora para unificar todos los congresos y las jornadas que se hacen a través del Consejo se le ha transformado en jornadas, pero verdaderamente es un punto de encuentro de abogados y abogadas, de profesionales, de amigos y amigas, en donde ponemos en común muchas cuestiones y debatimos muchas cuestiones de interés.
Además, tengo la fortuna de contar con una subcomisión de violencia sobre la mujer extraordinaria, integrada por responsables, muchos de ellos, de los turnos especializados de violencia de género en sus colegios, expertos de calidad, comprometidos, y es un orgullo y es para mí siempre un placer volver a encontrarnos y que siempre responden con trabajo y siempre en el anonimato. Y a mí me gusta, me acompaña en la mesa la compañera, vaya a ver a lo largo de toda la jornada que moderadores y secretarios son compañeros de la subcomisión. En este caso me acompaña Idoia, la compañera de Guipúzcoa. Bueno, voy a empezar con mi exposición porque si no me va a reñir mi moderadora y tampoco se trata de eso. Como, por supuesto, suscribo las palabras que ha dedicado a Vicky, lo ha hecho y no ha exagerado absolutamente nada, estoy totalmente de acuerdo contigo y es un honor tenerla como presidenta. Lo que pasa es que nos deja el listón tan alto a todos que nos cuesta la propia vida llegar a intentar emular algo de lo que ella hace. Bueno, mirad, efectivamente, por encargo de la presidenta comparecí en el Consejo y en el Senado a finales de febrero para poder informar sobre las propuestas que desde la Subcomisión de Violencia de Género, desde el Consejo de Violencia sobre la Mujer, desde el Consejo General de la Abogacía, hacíamos sobre las cuestiones que nosotros entendemos primordiales y esenciales para nuestro trabajo diario y cotidiano en favor de los derechos y intereses de las mujeres víctimas de violencia de género. Estas comparecencias de expertos tuvieron lugar a finales de febrero en Congreso y en Senado y, como sabéis, ahí tuvimos oportunidad y va a ser el objeto de mi intervención, por eso mis compañeras, a quienes agradezco y además es un lujo compartir mesa con ellas, han cedido, consideran que debo ser yo la primera que intervenga para hacer de alguna manera una especie de esquema que luego van a desarrollar ellas y para centrarnos fundamentalmente en las 4 propuestas concretas procesales que nosotros como abogados y abogadas habíamos sugerido que se incorporaran y se modificaran procesalmente. Ahora os cuento cuáles. Lo cierto es que una vez informado debidamente en febrero en ambas cámaras, en julio y en agosto se aprueban por las comisiones de igualdad ambos informes. Sabéis que el 28 de julio se aprueba la del Senado, el 3 de agosto la del Congreso. La del Senado se llama Ponencia de Estrategias para la Elaboración contra la Violencia de Género. La del Congreso, bueno, cada uno, sabéis que está integrada por todos los grupos políticos y allí nos recibieron, a nosotras 3, entre otros muchos expertos, nos recibieron para que dijéramos qué considerábamos necesario, qué cambios se deberían abordar para el Pacto de Estado. En septiembre se aprueban las 213 medidas por parte del Congreso y el 265 son las que componen las medidas del Senado. Y en los próximos meses, desde que se aprobó en septiembre, lo que pasa es que ahora sabéis que tenemos un poco de parón en todo el Estado, estaba previsto y de hecho se está haciendo que el Gobierno llegara a un consenso con comunidades autónomas, con ayuntamientos y con administraciones de justicia y organizaciones empresariales y sindicales para darle forma a las cuestiones que contienen, a las medidas contenidas en el Pacto de Estado. Estas medidas no son de aplicación directa a todas, pero muchas sí. Otras necesitan, obviamente, estas reformas legislativas en curso, para lo que se da un plazo de 6 meses, como digo, inicial, seguramente, evidentemente, se prorrogará, porque no podrá ser de otra manera, para acometer las reformas legales, de los textos legales, para su adecuación para el Pacto de Estado. ¿Cuáles han sido nuestras propuestas desde la abogacía? Pues, como digo, han sido las que afectan diariamente a nuestro trabajo cotidiano y otras muchas que sí coinciden con las que presentarán y expondrán mis compañeras de mesa del Poder Judicial y Fiscalía, con la intención de mejorar la protección y defensa de las mujeres víctimas de género. Han admitido en el Pacto de Estado 3 de las 4 medidas propuestas, que son las que voy a exponeros a continuación. La primera y fundamental, de la que ya tenemos todos conocimiento, porque ha sido objeto de batalla permanente por parte de la abogacía desde hace años, es la necesidad de considerar de la modificación del artículo 21 de la Ley 1/2004, de medidas de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género, porque entendemos absolutamente necesario regular con carácter preceptivo la asistencia letrada a las víctimas de violencia de género desde el primer momento, desde el momento previo a la interposición de la denuncia. Esta propuesta fue avalada de forma expresa por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del 9 de febrero de 2017, observatorio que preside Ángeles Carmona y en la que Teresa Peramato, en nombre de la Fiscalía de Sala, es miembro y yo en nombre de la abogacía por delegación de nuestra presidenta. La justificación de nuestra propuesta es para
para considerar que es preciso, y que yo he dado mucha la paliza en el observatorio, ellas son testigos, sobre la necesidad de que sea preceptiva la asistencia letrada, se funda fundamentalmente, y así lo hemos visto desde siempre en la Subcomisión de Violencia, en que el derecho de defensa en nuestro ordenamiento está configurado porque exige que para ser letrada de un investigado, de un detenido, salvo los supuestos por la escasa entidad de los derechos que se ejercitan o la simplicidad de los procedimientos previstos para ello, siempre se precisa la asistencia letrada para el detenido o investigado. Sin embargo, para la asistencia letrada se deja solo como un derecho, está configurada como un derecho de la víctima y solo se deja a su criterio y decisión si debe contar o no con esta asistencia letrada desde el primer momento. Entendemos que la consecuencia que de ello se deriva para la víctima es una situación de inferioridad jurídica comparativa con respecto al presunto agresor, por cuanto va a contar siempre con una asistencia letrada, sin embargo la víctima solo va a hacer si así lo considera. Bueno, esto ha sido muy batallado por nosotros, hemos explicado que dificulta buena parte, que no tiene nada que ver con una situación crematística, que además no nos mueve a ninguno de los que estamos en el turno de violencia de género, pero sí nos parece absolutamente necesario, porque luego nos encontramos con los 416 cuando llegamos a la sede judicial. Bueno, esto que al principio se veía que como no podía presentarse como o preceptividad, como una obligación, sin embargo sí para el investigado, como digo, se ha ido tomando forma. Y como sabemos, el artículo 20 obliga a los colegios de abogados a tener un turno especializado de violencia de género. Es un turno activable a petición de la víctima, y en ese caso sí que contará con todas las garantías, pero solo si somos llamados por la víctima. Hemos hecho tanto hincapié que a la hora de presentar el informe para Congreso y Senado, lo que hicimos es incluir en el informe que emitíamos un paralelismo entre lo que hacemos cuando estamos de guardia para asistir al investigado, al detenido, y lo que nos corresponde, según el artículo 20, cuando somos letrados de la víctima. Bueno, sabéis, máximo 3 horas para acudir al abogado a prestar asistencia, y por el 525 la entrevista previa, ahora ya por fin, y bueno, por la necesidad de que no justifique en ese momento la carencia de recursos económicos, pero después sí. Y bueno, y que tiene el turno aquí tengo al autor de la frase que me encanta, a Luis Nieto, de 365 días, 24 horas al día, 365 días al año. Fue el presidente de la comisión, un magnífico presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Bueno, pues esto nosotros, sin embargo, cuando somos letrados de la víctima, tenemos la obligación de aparecer de forma inmediata desde que somos llamados, desde ese momento que nos solicite, tiene prioridad esta asistencia letrada, ha de ser coetánea a la solicitud, personal, conforme a la guía de buenas prácticas, que si os tenéis interés está colgada en nuestra web de laabogacía.es, a la que nos remitimos para saber orientar, asesorar e informar a la víctima, y también con ese servicio permanente de 24 horas al día, 365 días, como muchos, si no todos nosotros sabemos, porque seguro que casi todos estamos adscritos a ese turno especial de violencia. ¿Por qué reivindicamos este carácter preceptivo de la asistencia letrada? Además de la justificación de la propuesta que hemos dicho, consideramos que es necesario ese asesoramiento jurídico previo a la formulación de la denuncia, con el fin de que la víctima conozca, antes de formularla, todas las posibilidades de actuación adecuadas a su caso, los distintos ámbitos en los que puede ejercerla, sus derechos, las medidas de protección que puede solicitar, y que existe un estatuto integral, que es la orden de protección, y que se va a abrir con ello, se va a empezar con su denuncia un proceso penal, que luego ya no va a depender de ella, como bien sabemos todos. Y en la formulación de la denuncia, la presencia del letrado de la víctima tiene interés, porque nos interesa que conste en la denuncia un relato pormenorizado de los hechos, los acaecidos de forma puntual que le llevan a formular esa denuncia, y los acaecidos con anterioridad, si estamos ante un episodio, una violencia habitual, el acopio de pruebas que acredita esta violencia, y que se hagan constar todas aquellas circunstancias que sean relevantes para graduar la sanción adecuada para el agresor, y para valorar, en la medida de lo posible, la situación de riesgo, para determinar qué tipo de medidas deberían adoptarse para proteger a la víctima. Esta propuesta, como digo, ha sido acogida por ambas cámaras. La medida 115 del Congreso dice que la medida contiene reforzar la asistencia jurídica a las mujeres víctimas antes, durante el proceso judicial y después en la fase de ejecución de condena, y prevé la necesidad de incorporar un número de letrados y letradas del turno de oficio especializados, mejorando su formación especializada. En ello estamos. Nosotros
sabéis que hacemos mucho hincapié en la formación especializada de calidad. Desde el Consejo General de la Abogacía, desde la Subcomisión de Violencia, recomendamos a los 83 colegios de abogados un proyecto, un programa exhaustivo para que cada uno luego lo pueda acomodar a las realidades y circunstancias de cada uno de los colegios, pero que contenga un detalle pormenorizado de todo aquello que debe arrancar desde la concienciación y sensibilización para seguir después con la necesidad de la formación técnica, y desde luego hacemos mucho hincapié también en la necesidad de la interconexión institucional para que todos sepamos qué hacemos cada uno de nosotros en los distintos papeles que nos corresponden para la defensa de la víctima: policía, forenses, fiscales, jueces, en fin, y en eso estamos. La medida 229 del Senado también lo recoge, esta necesidad de garantizar a la asistencia letrada, y lo hace casi en los términos que nosotros establecemos, salvo que apunta que la víctima renuncie de forma expresa a la misma. Es decir, parece que es un avance con respecto a lo que tenemos. Se va a reconocer que para garantizar esta asistencia letrada la víctima tenga, pero dice que salvo una renuncia expresa de la víctima. Bueno, nosotros comentábamos en la subcomisión, una de las reuniones últimas, analizando las medidas, que no era lo que pedíamos, y yo comentaba a mis compañeros, pero es más de lo que tenemos, con lo cual poco a poco vamos andando el camino hasta que se den cuenta de que es beneficioso para la víctima, para el proceso, que nosotros estemos desde el principio. Sí que se pretende entonces que las víctimas de violencia de género cuenten preceptivamente con la asistencia letrada en todas las declaraciones policiales y judiciales. La modificación operada en la Ley de Enjuiciamiento Civil, la disposición final sexta, se introdujeron, como sabéis, mejoras para el reconocimiento del derecho a la prestación de asistencia jurídica gratuita. Se dice en esta medida que se pretende ahora mejorar su aplicación, pero yo creo, y así lo hemos considerado, que hay un error, verás, y explico por qué. No hay que estudiar, y lo comentaba y se lo decía a la presidenta del observatorio, no hay que estudiar nada, ya está estudiado, ya está previsto, ya está mejorada en la reforma anterior, en donde se preveía la posibilidad de únicamente quebrar la unidad de defensa cuando se tuviera que interponer un proceso o un procedimiento contencioso administrativo o laboral, en donde no todos los que estamos en el turno de violencia estamos debidamente formados, la mayoría somos generalistas en civil y penal. Como ocurre que es el grueso de nuestro trabajo diario es de esas dos jurisdicciones, solo en el supuesto de que no estuviera formado y quisiera o fuera necesario para la parte pues un permiso o un cambio de trabajo, sería cuando se solicitaría del colegio que se nombrara del turno de adscrito de laboral, por ejemplo, un letrado o letrada debidamente formado en esa materia. Consideramos entonces que ya estaba, y era nuestro análisis sobre el 229, ya estaba debidamente, parece un error, no hay que estudiar nada porque ya está implementado, y consideramos que sería un retroceso el hecho de volver a imponer la unidad de la defensa en esos casos, por las razones que os apunto, porque nosotros no tenemos una formación de abanico en estas cuatro áreas, pero sí en civil y penal en la inmensa mayoría. Y entonces sería una peor defensa, volveríamos a la anterior, destruiríamos la mejora que tuvo lugar en la anterior reforma. Pero además es que nos encontramos con que correríamos el grave riesgo en los colegios, yo hablo ya como decana del Colegio de Abogados de Badajoz, de que no se pueda cubrir el turno de oficio de forma conveniente, pues porque el número de letrados que pueda adscribirse no tenga esa formación precisa y nos quedemos cortos. Y eso no es deseable en ningún caso para la asistencia a la víctima en todo el ámbito de todas nuestras provincias o de los partidos judiciales en donde se extiende el colegio. La segunda propuesta era no tengo ni idea de cómo voy de tiempo, pero voy a correr. Sí, voy a correr. 8 minutos. Que sepáis que voy a correr. La segunda propuesta es la representación procesal de la víctima por el abogado para poder ejercer la acusación particular desde el inicio del procedimiento. Resumo. Nosotros decíamos que bastaba con ampliar el artículo 20 en un nuevo apartado, el punto número 5, para que se entendiera del mismo modo que hacemos con el presunto agresor cuando vamos por la defensa de él. Ostentamos su representación hasta la apertura de juicio oral. Aquí decíamos que se nos extienda esa representación también para la víctima hasta que se nos nombre procurador. No me entretengo en eso. Lo cierto es que, efectivamente, y explicábamos que el 768, donde se venía regulado y tal. ¿Qué ocurre? Que lo han aceptado como propuesta. Está recogida en el 87 del Congreso y la 230 del Senado. Es verdad que no se han enterado muy bien, pero nos vale. ¿Por qué?
Pues porque dicen que consideraban que era para no suspender, para no causar perjuicio en la suspensión de los juicios. Nosotros nunca hemos pedido para eso. Es para poder intervenir solicitando pruebas como acusación particular, que ahora, si bien es cierto que está consentido de hecho por la inmensa mayoría de los juzgados, es cierto también que nos encontramos que hay juzgados donde los jueces son muy rigoristas y dicen que eso no está contemplado en la ley y, por tanto, no nos pueden dejar, no nos permiten solicitar una diligencia de prueba. O el letrado del presunto o letrada del presunto agresor dice que eso no está contemplado y, por tanto, no nos deja hacer diligencia, ¿de acuerdo? Era esa la razón por la que nosotros hacemos. O sea, estamos conformes con esa medida, disconformes con la justificación, pero nos vale porque lo que queremos es que se implante esa posibilidad de defender también, de asumir la representación de la víctima. La tercera propuesta es lo que mi amigo y compañero de todos, Sergio Herrero, decano de Gijón, que es autor de buena parte del documento, llama periodos ventana. Él comentaba, y así lo recogimos, que existía un periodo de desprotección de la víctima cuando se acababa la medida cautelar porque se dictaba la sentencia firme, pero había un periodo en donde no se ejecutaba, entonces dejaba desprotegida. También le decíamos en la subcomisión que no se daba en todos los juzgados de violencia sobre la mujer, no se dan, y en todos los procesos no se dan esas circunstancias porque algunos jueces ya extienden desde el momento inmediato, pero es cierto que no estaba regulado. ¿Cómo se puede hacer? Solicitando el inicio inmediato por ley de la ejecución de las penas del artículo 48 del Código Penal desde la firmeza de la sentencia con previo apercibimiento personal de ello al acusado. También decíamos que bastaba con incluir un último párrafo en el 988 de la Ley CRIM. Esta era la justificación de la propuesta, la de no dejar desprotegida a las víctimas en esos periodos ventana, como Sergio les llama, cuando acaba la cautelar y antes de empezar la medida, la sentencia firme condenatoria, para que empiece a regir las prohibiciones de acercamiento y comunicación del artículo 48 del Código Penal. El 237, como digo, lo recoge y nos hace caso. Sin embargo, la última, y no encontramos explicación porque no nos la han dado, nadie dice por qué. Sí que es cierto que en el Pacto de Estado solo entraban como medida aquellas que han sido consensuadas por todos los grupos políticos. Si alguna había cuestión de espinosa, la dejaban fuera para que prosperara ese pacto, pero lo cierto es que nadie nos explica por qué la supresión del requisito actual de inexistencia de acusación particular para la conformidad premiada del 801 primero de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no ha sido aceptada. ¿Qué es esto? Que te dice el 801.1 primero que si hay acusación particular no podemos llegar a la conformidad primera. En la práctica es verdad que también lo hacemos, no nos estamos personados como tal y lo hacemos. Pero lo cierto es que la ley no lo recoge y nosotros pedíamos que se suprimiera esa necesidad de que solo fuera el Ministerio Público. Pero no nos han hecho caso en esta. No sabemos si es que se les ha olvidado o hay alguna razón que se nos escape, o a lo mejor alguno de vosotros o vosotras puede darnos alguna luz sobre esto. Entendemos que debería suprimirse para poder conseguir la conformidad premiada, que todos sabemos que hay veces que nos interesa, a pesar de que se pueda acreditar en una previa que se trate de una violencia habitual o más grave, pero a veces nos interesa tener una sentencia ya, aunque sea, entre comillas, menos grave, de menor entidad, pero sí tener garantizada la protección o cumplir las expectativas de la víctima. Bueno, por eso lo solicitábamos. Esas son nuestras 4 propuestas de la abogacía. Había otras propuestas de reforma que, como digo, coinciden con las presentadas por instituciones y asociaciones y no las voy a desarrollar, pero solo las voy a enumerar porque algunas de ellas las voy a enumerar y algunas de ellas serán desarrolladas por mis compañeras de mesa. La medida 160 del Congreso y 205 del Senado es la que recoge la necesidad de formación de todos los operadores jurídicos y habla además de la necesidad del Consejo, de que nosotros desde el Consejo impulsemos para los abogados y abogadas esa formación especializada. En ello estamos y en ello seguiremos. La medida 222 del Senado habla del plan de acompañamiento. Para nosotros, el primer punto habla del acompañamiento de la asistencia letrada, que es al que nosotros nos concierne y el único que podemos dar, la asistencia técnica, la asistencia letrada debidamente formada. La 116 del Congreso y 248 del Senado habla de la dispensa de la obligación de declarar del 416.1, que como va a ser seguro abordada con posterioridad, si luego queréis en el debate, manifestamos la postura nuestra que difiere un poco de la del Poder Judicial y la del Fiscalía. Cada vez menos difieren, cada vez nos vamos encontrando, pero lo cierto es que
aún hay discrepancias. La medida 84 del Congreso y 225 del Senado habla de la ampliación del concepto de violencia de género y su ámbito de aplicación, que sé que va a ser abordada por mis compañeras. La del 88 del Congreso y 238 del Senado, de la revisión del atenuante de confesión. Nosotros entendemos que hay que suprimirla porque el atenuante de confesión, bueno, no me voy a enrollar, esa, que seguro que sale también. La 240 del Senado habla de la supresión del elemento subjetivo para la apreciación del delito, también podemos abordarla después en el debate si os parece. Y la violencia económica del 84 del Congreso y 225 del Senado, la tutela judicial de los menores en un número importante de medidas de 140 a 157 del Senado, o la de mantener la irrelevancia del consentimiento de la víctima en los quebrantamientos de condena o medida cautelar recogida en la medida 100 del Congreso y 243 del Senado. También deberían abordarse, a nuestro juicio, otras sobre rehabilitación de maltratadores, no en el sentido que hacemos ahora o que se ve ahora, porque evidentemente eso no rehabilita a nadie, un número de horas determinado en una prisión no va a cambiar el chip mental necesario de los maltratadores, pero sí que hay que abordarlo de manera seria porque hay que hacer cosas que no hayamos hecho ya para poder avanzar en la erradicación de la violencia. La idoneidad del procedimiento de enjuiciamiento rápido para la violencia física o psíquica habitual, que no nos parece desde luego que sea el adecuado, o la revisión de protocolos y convenios para mejorar la coordinación entre las instituciones, que es absolutamente necesaria para poder avanzar todos juntos. Y con esto, muchas gracias a todas. Bueno, gracias, Filomena. Cumpliste estrictamente el tiempo concedido. Damos ahora la palabra a Ángeles Carmona para que continúe la intervención del pacto, porque no vamos a abrir debate hasta que terminen todas las intervenciones, si os parece bien. Sí, vale. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, gracias al Consejo General de la Abogacía por haberme invitado hoy aquí. Es la segunda o la tercera vez ya que me invitan, lo cual para nosotros es un auténtico honor. Tengo que deciros que es un honor fundamentalmente porque la altura de las ponentes que están aquí en esta mesa conmigo y las que van a deponer en esta tarde y en los próximos días es altísima. Muchos amigos. Esta tarde tenéis a Juan Ignacio Paz, que trabajó conmigo directamente en Andalucía. Tenéis nada más y nada menos que a Blanca Hernández, que ha sido premiada además este año por el Observatorio por haber realizado la labor más destacada por la erradicación de la violencia de género en España. Tenéis esta tarde a Iñaki Subijana, no, mañana, perdón, también está haciendo una labor impresionante en Donosti como presidente de la Audiencia Provincial. En fin, Mercè Claramunt, tantos y tantos amigos, y de verdad, bueno, estar aquí con Filo y con Teresa, que son las que trabajan conmigo en el observatorio, una representando a vosotros y la otra, la Fiscalía General del Estado, la verdad es que es un auténtico orgullo, un auténtico honor. Dejadme que felicite también especialmente a una persona que está aquí delante, Susana, la Secretaria General de Igualdad, por también la excelente labor que está haciendo aquí en Andalucía. De verdad, os agradezco tanto el trabajo que estáis haciendo y el trabajo que hacéis todos y cada uno de vosotros en el turno de oficio, porque sé por experiencia propia que el esfuerzo que se hace en esta materia de violencia de género es a veces un esfuerzo no solo profesional, sino un esfuerzo personal. Bueno, Filomena nos ha expuesto brillantemente, a grandes rasgos, las propuestas que hizo el Consejo General de la Abogacía Española y también muchas de las propuestas que hemos hecho nosotros junto con la Fiscalía, después de haber trabajado años y años y años en el observatorio, haciendo infinidad de informes, infinidad de estudios estadísticos, de sentencias, en fin, todo lo que tenéis en la página del Poder Judicial, que es esa, la que os acabo de poner, donde a partir de ahora todo lo que yo diga está sacado de todos esos estudios. Durante años han estado haciendo tanto las instituciones del observatorio como el grupo de expertos que trabaja con nosotros, y son todos jueces y juezas especialistas en violencia de género. Mirad, en el Pacto de Estado nosotros hemos comparecido como expertas tanto en el Congreso como en el Senado. Sabéis que al final, como muy bien ha dicho Filo, hay dos textos que se parecen mucho, aunque sí que hay algunas diferencias.
Una de las principales preocupaciones, y quizá la más importante, ¿no?, que vimos tanto en la subcomisión del Congreso como del Senado, era el concepto de violencia de género. Mirad, nosotros tenemos que aplicar el Convenio de Estambul, porque ya es ley en nuestra legislación, ya ha sido suscrito por el Estado español. El artículo 11 del Convenio de Estambul establece la obligatoriedad de recoger los datos estadísticos en materia de violencia de género. Fijaos cuantísimos años llevamos en España recogiendo datos estadísticos. Y esto es imprescindible, importantísimo. Poner negro sobre blanco qué es lo que está pasando con la violencia de género en España es fundamental para poder ver dónde están los fallos y para poder proponer medidas de reformas para pues, intentar dar pasos adelante en esta lucha contra la violencia de género. Fijaos que esto no es baladí, porque en muchos países de nuestro entorno, y lo sabéis porque sois juristas, ni siquiera hacen una estadística de asesinadas por violencia de género. Y estoy hablando de países europeos, no ya ni cuento otros países que ni siquiera contabilizan estos delitos tan tremendos. Fijaos, esto es uno de los esquemas que normalmente solemos sacar nosotros en nuestros informes. Fijaos cómo la mayor parte de las denuncias provienen de atestados de la Policía, Guardia Civil y Fuerza de Seguridad del Estado con denuncia de la propia víctima, en un 64%. Fijaos qué porcentaje tan pequeño proviene de denuncias de familiares, allegados, amigos, intervención directa policial, un 15%, partes de lesiones recibidas directamente en el juzgado, tan solo un 11,28%. Es decir, hemos visto entre todos los grupos parlamentarios una gran preocupación por la falta de implicación del entorno de la víctima en interponer las denuncias. Y esto es muy importante porque, como sabéis, a la víctima le cuesta muchísimo trabajo denunciar. Es casi un acto heroico presentar una denuncia. Por eso es tan importante la labor que hacéis vosotros y la medida que os acaba de explicar Filo de la preceptividad de la asistencia letrada antes de la interposición de la denuncia. Os he traído algunos datos de Galicia, los últimos que hemos sacado en materia de violencia de género, para que veáis que podemos ver unos datos bastante positivos en este último trimestre, en el segundo trimestre del año 2017. Ha aumentado el número de denuncias en un 28%. En la media nacional ha sido un 18%. Ha disminuido el número de renuncias, es decir, renuncias entendemos por mujeres que se han acogido a su derecho a no declarar. Ha aumentado el número de condenas. Tenemos 330 presos cumpliendo actualmente en Galicia por violencia de género. Hay 34 dispositivos electrónicos activos ahora mismo. 1.596 mujeres con protección policial activa en este momento. Por desgracia, sigue habiendo asesinadas en un número terrible, 53 desde el año 2003, una en investigación en Redondela, otra ya confirmada, en fin, en definitiva, un niño asesinado en Galicia. Tengo que deciros que los datos en lo que se refiere a las cifras de asesinatos son terribles, porque un solo asesinato ya merece todos los esfuerzos de recursos, pero sí es cierto que el hecho de que vayan subiendo las denuncias significa que funcionan las instituciones, que las mujeres se sienten seguras y que las mujeres confían en las instituciones para denunciar. Bueno, la importancia del Pacto de Estado, aparte de todo lo que ha dicho Filo muy bien, para nosotros tiene una importancia vital, fundamentalmente por la necesidad de frenar actitudes de retroceso. Estamos viendo, y muy bien ha dicho vuestra presidenta, ¿no?, la última encuesta respecto de la percepción de la violencia de género en la adolescencia, estamos viendo algunas actitudes de retroceso en estos casos de violencia de género y continúan aflorando plataformas que están directamente en contra de todos estos avances que hemos hecho en igualdad. Por eso, el hecho de que todos los grupos parlamentarios se pongan de acuerdo en un tema tan importante, primero lo que hace es elevar la violencia de género a la categoría de cuestión de Estado y, en segundo lugar, frena todas esas actitudes contrarias a la erradicación de la violencia de género. Os decía, mucha preocupación hay por el tema de cómo debemos concebir la violencia de género. Y hace un momento, antes de entrar en esta sala, me han hecho varias preguntas los periodistas relacionados pues con el tema estrella ahora mismo en los medios de comunicación, ¿no?, el juicio que se está celebrando en Pamplona.
Es cierto que en nuestra legislación, como sabéis, la violencia de género está conceptuada como la violencia en pareja, pero ya el Convenio de Estambul nos obliga a tener ese concepto más ampliado, incluyendo todos los delitos de violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer, que son los que tenéis ahí en la pantalla. Matrimonio forzado, mutilación genital femenina, la trata, que es de los delitos más invisibilizados que tenemos en el mundo, el acoso sexual, el abuso sexual, las agresiones sexuales fuera de la pareja. Y os tengo que contar además que hace muy poquitas semanas se ha celebrado en el Consejo General del Poder Judicial, en la sección de formación, un curso en el que han acudido muchísimos magistrados de todas las audiencias provinciales de España para la unificación de criterios en materia de violencia de género. Lo tenéis colgado en la página web, al igual que todos los informes de los que os estoy hablando. Y se ha hablado mucho de esta ampliación de conceptos de la violencia de género y está en el Pacto de Estado. Ahora os contaré de qué manera. Se ha hablado mucho también de que debemos considerar una relación análoga a la conyugal, una relación afectiva análoga a la conyugal, que sabéis que bueno, ha habido ríos de tinta y jurisprudencia en todos los sentidos. Ha habido una sentencia muy reciente del 13 de julio de 2017 en la que nos volvemos a plantear si unas relaciones afectivas que se producen a través de las redes sociales, que son muy comunes y que las vemos a diario en nuestros juzgados, son o no son realmente una relación afectiva análoga a la conyugal, así como las relaciones afectivas entre menores de edad. Cada vez vemos niñas que denuncian violencia de género y que tienen relaciones afectivas cada vez más jóvenes. Y estoy hablando de 13, 14, 15 años. Esa es una relación afectiva, yo estoy convencida, y está tomando notas Teresa aquí a mi lado, que ella en su exposición también tendrá mucho que decir. Además, tengo que agradecer la labor que está haciendo en la sala de lo penal, que ahora os voy a contar las sentencias que más nos han llamado la atención en materia de violencia de género, que realmente son importantísimas. Bueno, ¿cómo ha quedado este tema en el Congreso y en el Senado? Bueno, pues se reconoce la especificidad de la violencia en pareja, es decir, no se amplía en principio este concepto de violencia de género en la Ley Orgánica 1/2004, se reconoce que realmente merece una regulación especial, pero esas otras formas de violencia sobre la mujer establece que se regirá por una legislación específica, sobre todo el tema de la trata, que como sabéis tiene unas repercusiones internacionales que merece una regulación específica. Me gustaría llamaros la atención sobre una modificación legislativa, de la última modificación que se produjo en el Código Penal, que ha incluido la agravante de género. Es una agravante que realmente ha pasado bastante desapercibida, porque tiene una importancia vital precisamente en este concepto ampliado de violencia de género. En el propio texto del Congreso, incluso, del Congreso, en el texto del Pacto de Estado, se establece la necesidad de recomendar la aplicación de esa agravante de género cuando resulte probado ese elemento subjetivo machista, ¿no? en esos otros delitos que constituyen esas otras formas de violencia sobre la mujer de las que hemos hablado. Esta agravante de género se está aplicando ya en sentencias que son firmes, tanto en Asturias, creo que tenemos aquí a vuestra decana María, que fue pionera precisamente en pedir la aplicación de esta agravante de género, además compatible con la agravante de parentesco en los asesinatos. Si se da cuenta, los asesinatos no estaban especialmente agravados por ser cometidos en el ámbito de la violencia de género. Realmente lo que se aplicaba era cuando existía, cuando podía concurrir el agravante de parentesco, pero no había más agravación. Ahora, con esta nueva agravante de género, se están produciendo condenas más altas precisamente por la aplicación. Y tenemos esta sentencia de Asturias y tenemos también otra sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. En el Pacto de Estado tenemos muchas medidas y se ve una preocupación muy importante respecto de la ruptura del silencio cómplice. Es decir, lo que trata es de implicar a todas las instituciones y a toda la sociedad para luchar contra la violencia de género. Por eso hay muchísimas medidas tendentes a mejorar la sensibilización a través de la educación, a través de la formación, especialización, que es precisamente lo que estamos haciendo aquí hoy. Es decir, hoy estáis poniendo en marcha también el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que incide muchísimo en la formación especializada. Por supuesto, en campaña de
sensibilización especial a los sectores especialmente vulnerables, medios de comunicación social también deben estar implicados, y luego en el ámbito del deporte, sanitario y laboral. Pero en este intento de romper el silencio cómplice, casi todos los expertos desde el punto de vista jurídico hicimos aportaciones y propuestas de modificación, nada más y nada menos que el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que, como sabéis, nos preocupa muchísimo. Fijaos, en los últimos 10 años se han presentado 1.054.000 denuncias por violencia de género. De ese millón se han dictado 452.015 sentencias, el 62% de ellas condenatorias, lo cual es un porcentaje altísimo. Es decir, constituye el 26% del total de las denuncias. ¿Qué ocurre con el porcentaje restante? ¿Dónde están esas denuncias? Bueno, aparte de que, por supuesto, muchas pues, se sobreseen, pues, por lo que sea, o se acumulan, hay un porcentaje altísimo de sobreseimientos provisionales y de absoluciones como consecuencia del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En los estudios que hemos hecho en el observatorio, especialmente el estudio que hicimos de sentencias, 500 sentencias dictadas por todas las audiencias provinciales de España, nos dimos cuenta de que los motivos de absolución que se recogían en las sentencias en materia de violencia de género son los que tenéis ahí. Falta de prueba bastante con la declaración de la víctima, falta de pruebas sin declaración de la víctima, retractaciones y silencio de la víctima, no se puede determinar la causa, ausencia de elemento finalístico o absolución de quebrantamiento por mediar consentimiento de la víctima. Fijaos, todo eso son las causas de los motivos de absolución recogidos en la sentencia. Es decir, la declaración de la víctima es importantísima. Como sabéis, en la mayoría de los hechos delictivos ocurren en la intimidad familiar, sin testigos, sin ninguna otra prueba de cargo que pueda romper el principio de presunción de inocencia. Es cierto que cada vez más los tribunales van valorando la declaración de la víctima como única prueba de cargo. Es verdad que con una serie de requisitos que, como sabéis, establece el Tribunal Supremo, pero que cada vez se van relajando más. Pero es importante tener la declaración, al menos la declaración de la víctima. ¿Cómo ha quedado el tema del 416? Como sabéis, este artículo pone a la mujer, o sea, la desaparición de esta dispensa pondría a la mujer en una tesitura prácticamente imposible. Es decir, si las mujeres no tienen obligación de declarar, en el caso tendrán que prestar juramento, evidentemente, tal y como está la legislación ahora mismo en nuestro país, y en ese caso, entonces, si por miedo o por lo que sea mintiera, el órgano judicial estaría obligado a expedir testimonio por falso testimonio, por denuncia falsa. Fijaos en la tesitura tan terrible en la que pondríamos a la mujer si hiciéramos desaparecer el 416. Es decir, nosotros en el observatorio, en el Consejo, lo que propusimos es que si realmente desaparecía esa dispensa, desde luego no se le podría obligar a la mujer a prestar juramento. En segundo lugar, también propusimos que creo que en la Fiscalía también tiene sus motivaciones, es decir, el hecho de poder videograbar, o sea, las declaraciones de la víctima en los casos especialmente vulnerables, para que luego se introdujeran en el juicio como una prueba más y se valorara por el órgano judicial con el fin de evitar que a lo largo del procedimiento esa mujer se desinflara y se acogiera a su derecho a no declarar. Bueno, importantísimo también y muy, muy, muy preocupante, y lo hemos visto entre los grupos parlamentarios, el problema de la protección de los menores. Desgraciadamente, en España tenemos confirmadas 8 asesinatos de niños y niñas, hijas e hijas de víctimas de violencia de género. Y hablamos de violencia de género porque son asesinados para provocar el mayor dolor que se puede provocar a una mujer, que es hacer daño a su hijo y a su hija. Y es terrible, es el asesinato más execrable porque resulta que ataca a lo más vulnerable que tenemos en nuestra sociedad. Tengo que deciros que nos llamó la atención, y muy gratamente, en ese estudio que hemos hecho de sentencias de las audiencias provinciales, en que se ha desechado ya el derecho de corrección como excusa absolutoria de las agresiones a los niños. Es decir, no se puede agredir física ni psicológicamente a ningún niño, ni siquiera bajo la excusa de estar educándolo del derecho de corrección, y lo dicen nuestros órganos judiciales.
Bueno, hemos visto mucha preocupación, hemos visto muchas propuestas y el Consejo ha hecho muchas propuestas dirigidas directamente a la protección de estos menores y que abundan aún más en las últimas reformas legislativas que se han producido en España con la Ley Orgánica de Protección de la Infancia y de la Adolescencia. Os he puesto esta foto para que nos acordemos de estos niños. Fue el terrible asesinato de los niños de Córdoba, como lo llamaban los medios de comunicación, fue un asesinato de violencia de género de libro. Por desgracia, este asesinato no se llevó en un juzgado especializado, porque todavía no se había modificado la ley, y ahora ya, después de la modificación, todos los asesinatos de estos niños por violencia de género se están instruyendo en juzgados especializados, como no podía ser de otra manera. Fijaos las medidas de carácter civil que se adoptan en nuestros órganos judiciales junto con las órdenes de protección. Todavía son unos porcentajes muy bajos, van aumentando después de las reformas que se han venido realizando en la ley de enjuiciamiento criminal, pero es cierto que todavía son muy bajas. Sí que son más altas en las condenas, en las sentencias condenatorias. Vemos en los estudios que hemos hecho, suspensión del régimen de visitas se ha acordado en un 65,3% de las sentencias condenatorias de las audiencias provinciales, pero nosotros hemos propuesto más medidas y ahora os la contaré. Me gustaría llamaros la atención en las últimas sentencias que se han dictado en el Tribunal Supremo, desde luego, sin duda alguna, gracias a la Fiscalía General del Estado, en las que vemos cómo existe una mayor sensibilización ya en nuestro propio Tribunal Supremo por la protección de los menores en el ámbito de la violencia de género, y eso es importantísimo porque, claro, el Tribunal Supremo es el que impregna de esa sensibilidad a todos los órganos judiciales. En esta sentencia de un asesinato en el que una menor de 3 años estaba presente en el momento en que se produjo el asesinato, que asestó varias cuchilladas a su madre, ya el propio Tribunal Supremo dice que el hecho de haber presenciado ese ataque constituye ya un dato que acredita suficientemente el nexo entre el delito y el perjuicio para el desarrollo integral del menor, ¿no?, que resulta directamente victimizado. Esta sentencia también de la Sala de lo Civil respecto de un padre que había sido condenado por malos tratos a su otro hijo pues establece la necesaria cautela del tribunal a la hora de fijar los regímenes de visitas y el régimen de visitas, pues el factor riesgo es más que evidente en relación con un menor con escasas posibilidades de defensa. Igualmente, en esta sentencia, además, en la que fue el hijo de 18 años de la mujer víctima la que finalmente la asesina, la mata después de haber visto cómo su padre había maltratado habitualmente a su madre durante toda la vida. Además, es un caso tremendo. El propio Tribunal Supremo ya dice que es evidente el fracaso de la familia como primera y fundamental escuela de convivencia. Nadie nace odiando o con instintos homicidas y menos a los progenitores. O sea, ya en el propio Tribunal Supremo se está reconociendo que los niños imitan las actitudes violentas de sus padres en su propia familia y es más, es cierto que nadie nace odiando, es decir, no es cierto lo que en algunos sectores se dice de que los hombres son violentos por naturaleza y por lo tanto es muy difícil acabar con la violencia de género. No, señor, los hombres no son violentos por naturaleza, nadie nace siendo violento, lo aprendemos por desgracia. ¿Cómo ha quedado el tema de los menores en los textos? Fijaos todas algunas de las propuestas que se han hecho. La imperatividad de la suspensión del régimen de visitas en los casos en los que el niño haya presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia. Prohibir, por supuesto, las visitas de los menores a la prisión. Impedir que el padre maltratador acceda a las exploraciones de menores. Desvincular la intervención psicológica del menor al ejercicio de patria potestad. Por desgracia, para hacer una intervención psicológica es preceptiva el consentimiento del padre y de la madre. Muchas propuestas se han hecho en relación al síndrome de alienación parental. Nosotros desde el observatorio llevamos años diciendo que se trata de un síndrome que no está científicamente comprobado y, por supuesto, la garantía de las prestaciones, ayudas, asistencia social y psicológica a los huérfanos y luego, como consecuencia de las últimas informaciones que este verano tuvimos acerca
acerca de un caso de un menor, pues reformas en materia de sustracción internacional de menores. Bueno, evidentemente hay muchas propuestas relativas a cómo debe ser la asistencia del menor en los órganos judiciales, la necesidad de que haya un protocolo específico en la toma de declaración, asegurar que las instalaciones judiciales garantice la intimidad, que todas las exploraciones se hagan de la manera que establece el Estatuto de la Víctima, ni más ni menos. Por desgracia, todavía hay muchos juzgados que no tienen instalaciones adecuadas para hacer las exploraciones tal y como establece la ley, porque está prohibido que un niño tenga que declarar en un juicio. Debe hacerse siempre como prueba constituida, como dice la ley. Bueno, en las conclusiones de este curso de unificación de criterios se han incluido muchos aspectos en materia de protección de menores, ¿no? Desde luego, lo han considerado, como ya establece el 153.1, víctima directa, por supuesto, como de violencia de género. Es cierto que para que sea considerado el niño como víctima directa debe haber una unidad de actos respecto del hecho contra la madre, salvo que, en el caso en que sea un acto aislado, se demuestre que, desde luego, se ha cometido como delito instrumental, es decir, para dañar, para hacer daño, para seguir maltratando a la madre y, por supuesto, siempre en los casos de violencia habitual. Los propios magistrados especializados concluyeron que el impago de pensiones, por supuesto, que puede estar incardinado dentro de la violencia económica, que, como sabéis, es una forma más de violencia psicológica sobre la mujer. Bueno, ya Filo nos ha contado así telegráficamente otras propuestas que hemos hecho que son muy importantes en el tema de reeducación de maltratadores. La preceptividad del programa de reeducación de maltratadores es absolutamente imprescindible. Os voy a contar por qué. De los estudios que hemos hecho en el observatorio, hemos visto que la reincidencia, después del parentesco, evidentemente, es la circunstancia agravante que más se aplica en las sentencias en nuestros órganos judiciales. Fijaos, un 9,36%. Y os parecerá poco, pero, como sabéis, porque sois todos juristas y todas juristas, para aplicar una reincidencia se tienen que dar muchísimos requisitos. Un 9% es muchísimo. Es decir, los maltratadores reinciden muchísimo en este tipo de delito. La no aplicación del atenuante de confesión en estos delitos de violencia de género, y os voy a explicar por qué. Nosotros, en los estudios que hacemos de homicidios y asesinatos por violencia de género, hemos visto que la mayor parte de las circunstancias atenuantes precisamente es la atenuante de confesión. Normalmente, en los casos de asesinatos, la respuesta del agresor normalmente es entregarse. Es más, y no solo entregarse, sino jactarse del propio delito. Yo he asistido como letrada de la Administración de Justicia, en concreto, a 4 declaraciones por asesinato de asesinos, porque realmente fueron condenados, ya se puede decir que son asesinos, en los que justificaban el delito, en los que se jactaban de haberlo realizado, en los que decían que la tenían que matar. Es decir, esa jactancia, que es reconocer el haber cometido ese delito, no puede en ningún momento beneficiar al propio asesino, porque es algo que hiere nuestra sensibilidad. Por eso llevamos años pidiendo que no se aplique ese atenuante y se ha incluido en ese pacto de Estado. Ahí tenéis el porcentaje de sentencias en las que se aplica la atenuante de confesión. Nos preocupa mucho el tema de lo que hemos llamado la ciberdelincuencia de género, que cada vez es más común en todo tipo de parejas. Y a mí me preguntan mucho, ¿parejas adolescentes? Por supuesto que sí, muchísimo, pero también en parejas adultas. También vivimos en redes sociales parejas adultas. Bueno, nosotros hemos propuesto la prohibición del uso de redes sociales como pena, como pena accesoria, la introducción de un nuevo tipo penal que también lo pidió la Fiscalía especializada en delitos informáticos, que es el delito de usurpación de identidad en las redes sociales, que es muy común también en los casos de ruptura. Las injurias y calumnias por redes sociales, que es verdad que es un error del propio Pacto de Estado, porque nosotros solicitamos que las injurias y las vejaciones injustas, cuando eran difundidas por redes sociales, fueran considerados delito y no solo delito leve. En este curso
de unificación de criterios, se ha hablado mucho de ciberdelincuencia de género y se ha hablado de denuncias en las que es muy habitual y es muy curioso cómo vamos avanzando, ¿no?, en estas nuevas tecnologías de la comunicación. Lo que es muy usual que la propia denunciante denuncie que en el estado del WhatsApp de su maltratador hay amenazas. En la foto, hemos visto fotos de armas de fuego en el propio WhatsApp y esas mujeres se sienten amenazadas y aterrorizadas. O en el propio Estado. Bueno, pues en estas conclusiones se ha visto que, desde luego, por supuesto que sí, a través del estado del WhatsApp también se puede ejercer violencia de género. A vueltas con el elemento subjetivo, existen de forma residual algunas audiencias provinciales en España en los que se adopta este criterio subjetivo, es decir, es necesario acreditar que el delito se ha cometido con la intención de dominar, con la intención de discriminar a la mujer para que se apliquen los tipos penales que ya conocéis sobre la violencia de género. Cada vez son menos las audiencias que tienen ese criterio. Se ha incluido, ahí tenéis los porcentajes, los tenéis también en la página web. En el texto del Senado se ha incluido directamente en la medida de suprimir el elemento subjetivo para la apropiación del delito, añadiendo en los tipos penales sobre violencia de género más comunes la frase «con cualquier fin», es decir, el que con cualquier fin, o sea, pues tanto en el delito de amenazas como en el delito de maltrato del 153, para que los órganos judiciales no exijan la acreditación de ese elemento subjetivo que a veces se convierte en una prueba diabólica. Otras, y voy terminando, otras de las medidas que hemos propuesto es la preceptividad de la pena de alejamiento en todo caso. Hemos propuesto la pena de privación de tenencia y porte de armas también extendida a todos los delitos, que se aplique la libertad vigilada como medida cautelar. Por supuesto, la irrelevancia del consentimiento en los quebrantamientos. Por desgracia, todavía vemos sentencias en las que se responsabiliza a la propia víctima en los casos de quebrantamiento de condena o de medida cautelar. Igualmente, la preceptividad de la asistencia letrada antes de la imposición de denuncia. El inicio inmediato del cumplimiento de las penas, tanto de alejamiento como de prohibición de comunicación, desde el momento de la firmeza de la sentencia, porque habíamos visto que había ahí un espacio temporal desde que la sentencia se dictaba hasta que era firme, que las mujeres estaban desprotegidas, y luego fijar criterios para las indemnizaciones, porque hemos visto bastantes sentencias dispares en los que se refiere a la fijación de indemnizaciones. Igualmente, está en el Pacto de Estado una medida en la que se establece la necesidad de establecer criterios, ojo, para adoptar órdenes de protección. Y esto es algo que la verdad extraña, y me lo han consultado en muchas ocasiones al propio Poder Judicial, puesto que los jueces se sienten invadidos en su independencia judicial, ¿no? El hecho de que haya unos criterios fijos para adoptar o no adoptar una orden de protección. Uno de los, y con esto ya termino, uno de los grandes hitos, grandes retos que tenemos en materia de violencia de género es precisamente la ampliación del título habilitante para poder acceder a los recursos que existen para las víctimas de violencia de género. Tenemos acreditados que solo conocemos del 20 al 22% de los hechos delictivos que se producen en España. ¿Por qué? Porque el resto de las mujeres no denuncian, no pueden denunciar porque tienen miedo, porque tienen sentimiento de culpa, porque sienten vergüenza, porque no se sienten amparadas, porque tienen miedo a no proteger a sus hijos. Eso es lo que nos dicen los estudios de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. ¿Qué hacemos con todas esas mujeres que están sufriendo violencia de género? Como sabéis, la mayor parte de las mujeres que mueren asesinadas no han denunciado nunca. Pues abrirles la posibilidad de poder acceder a esos recursos sin necesidad de denuncia previa y, por supuesto, sin necesidad de una orden de protección, como establece nuestra Ley Orgánica 1/2004. Bueno, es la 1 en punto. No quiero quitarle ni un segundo a la persona que va a continuación, Teresa, mi querida amiga Teresa, con lo que muchísimas gracias por vuestra atención, y ya sabéis que estoy en el observatorio para que necesitéis. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ángeles Carmona. Muy ilustrativa también la intervención, y ya eso, damos paso a Teresa, en cuanto las nuevas tecnologías nos lo permitan. Sí, sí, vale. Hola, no sé cómo será esto. Sí.
Hola, buenos días a todos. Bueno, yo no voy a perder tiempo en dar agradecimientos porque se supone que agradezco muchísimo el que me hayan invitado a comparecer otra vez con todos y todas vosotras y vosotros. Muchos de vosotros y vosotras ya sois amigos casi íntimos y, por lo tanto, sabéis que estoy muy agradecida y que me encanta participar en jornadas que convoque el Consejo General o cualquier colegio de abogados siempre que pueda. Y para mí es un orgullo, de verdad, y una satisfacción estar aquí. Además, tenía morriña, porque había estado en el Castillo de Soutomayor en el verano y, bueno, ya era hora de despojarse de esa morriña y venir otra vez a Galicia. Es un placer. Yo voy a referirme a alguna de las medidas que ha propuesto la Fiscalía General, pero no puedo evitar, aunque luego tenga que correr y cuando sea necesario, tú a los 8 minutos antes me dices ya tienes que correr y yo corro. Pero no puedo evitar hacer unos flashes en relación a algunas cosas que se han dicho, que más que contraargumentar, todo lo contrario, van a ser coadyuvar, porque yo estoy absolutamente de acuerdo prácticamente con todo lo que se ha dicho. Por lo tanto, si me permitís, antes de entrar en materia, sí que os quería comentar alguna cosa. Asistencia jurídica desde el momento anterior a la interposición de la denuncia, desde luego, porque va a ser posiblemente el poste en el que puede sujetarse la víctima para mantenerse después en un procedimiento bien consolidado. Luego, estamos absolutamente de acuerdo, pero no nos parece mal la mención que ha hecho el Senado sin perjuicio de la renuncia de la víctima a esa asistencia, porque yo creo que en ningún caso se puede imponer a nadie el contar con un letrado cuando se es víctima. Otra cosa es que yo creo que esa posibilidad de renuncia va a ser escasísima, porque dependerá de vuestra labor, de que desde ese primer contacto se le dé confianza, se haga un acercamiento con la víctima y que, desde luego, pueda entender que es fundamental para ellas. Lo que yo creo que es absolutamente importante es vuestra presencia desde el primer momento y antes de que se interponga la denuncia para que le podáis decir en qué va a consistir vuestra asesoría y luego que decida libremente. Pero yo creo que la renuncia va a ser muy escasa en el caso de que se llegue al final a esa configuración. Cuanto a la conformidad premiada, yo no sé, tú decías, a lo mejor se nos ha escapado algo. Yo creo que el artículo 801, no tengo aquí ley de enjuiciamiento criminal, el 801, el párrafo primero, efectivamente dice lo que tú has venido a decir, pero luego en el párrafo tercero, si no me olvido, dice que en el caso que concurra la acusación particular, la conformidad será con la acusación más grave, de manera que está previendo la posibilidad de la participación de las acusaciones particulares, como no podía ser de otra manera, también en el ámbito de la conformidad premiada. En cuanto a la posibilidad, ¿cómo decías que decía nuestro amigo Sergio que se llama ese tiempo de desprotección? Periodo ventana. Ah, periodo ventana. Es que te entendía dental, digo, no lo entiendo, deben ser siglas. Y me había perdido. Periodo ventana. Una cosa que hemos tratado siempre, desde hace muchísimos años, los fiscales especialistas en nuestras reuniones y ya en las conclusiones, incluso como no nos hacían caso a las peticiones de reforma, decíamos que los fiscales teníamos que pedir que en el momento en que se notificara la sentencia se le advirtiera ya al imputado que desde la firmeza se le requiriera para cumplir la pena de alejamiento a partir de la firmeza de la sentencia. Obviamente hace falta esa reforma y estoy de acuerdo, me parece bien el mecanismo que proponéis, el 988, pero a lo mejor, y yo lo planteo como una alternativa, a lo mejor sería conveniente que la modificación, la reforma se hiciera en el Código Penal y que se incluyera un artículo semejante al de la prisión provisional, el artículo 38 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El artículo 38 dice que si el preso está preventivo, pasa inmediatamente a cumplir la pena de prisión en concepto de pena, pues que se incorpore en el artículo 57 una mención semejante. De todas las maneras, lo que no se puede permitir, lo que no se puede seguir permitiendo es que tengamos periodos de meses de absoluta desprotección para las víctimas, porque no ha sido requerido para el cumplimiento de la pena de alejamiento del condenado y porque la medida cautelar obviamente ha perdido su vigencia. En cuanto a la relación análoga de afectividad a la que se refería mi querida compañera y amiga Maru, pues estoy absolutamente de acuerdo en que tenemos que afinar muchísimo la interpretación. Pero a mí me parece, y es una opinión doctrinal, si queréis, o pobre, o como la queréis calificar, que es que tenemos herramientas en el Código Civil que nos dicen cómo tenemos que interpretar las normas. Y el artículo 3, la hermenéutica del Código Civil, nos dice que la norma ha de aplicarse de acuerdo a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. Si vivimos en el siglo XXI, en el que las nuevas tecnologías son parte de nuestra vida, incluso dormidos, que tenemos el teléfono al lado, la tablet, bueno, yo no, pero hay muchísima gente que lo tiene,
Obviamente, y sobre todo los jóvenes adolescentes que están mucho más implicados en las nuevas tecnologías, tenemos que atender a esa realidad social a la hora de interpretar lo que es una relación análoga de afectividad y, por qué no, también a través de las redes sociales que se llegan a producir actos de sometimiento y de subordinación verdaderamente lacerantes. Y ya no digo nada cuando hablamos de las relaciones análogas de afectividad entre jóvenes y adolescentes, sobre todo si tenemos en cuenta, como nos dice la delegación de Gobierno, que la primera relación sentimental entre niños y niñas se produce a los 13 años y 6 meses en niños, 13 años y 1 mes en niñas, y ellos la reconocen como una relación sentimental. Si excluimos esas relaciones de afectividad, que son precoces, pero que son intensas y en las que ya se producen las primeras manifestaciones de dominio de la respuesta penal, pues a lo mejor nos equivocamos y, desde luego, no estaríamos dando una respuesta de acuerdo a la hermenéutica del Código Civil. El artículo 22.4 y el agravante de género, luego yo entro en lo mío, pero ya he dicho que eran unos cuantos flashes. Bueno, pues llevamos mucho, desde la Fiscalía muchísimo, intentando que se aplique la agravante de género, que no existía antes. Teníamos la de sexo y la de sexo jamás se aplicó. Y cuando se aplicó mal, porque se aplicó a los transexuales y para eso estaba la agravante de discriminación por razón de identidad sexual. Ahora tenemos la agravante de género y la tenemos que aplicar. Entre las medidas que se recogen tanto en el Congreso como en el Senado, se hace referencia a que se tiene que estimular la formación para aplicar la agravante de género, por hacer referencia sobre todo a 3 tipos delictivos: a la mutilación genital femenina, a las agresiones sexuales y al acoso del artículo 184 del Código Penal. Y mi planteamiento es: ¿por qué solamente o prioritariamente en esos delitos y no en cualquier otro delito? Por ejemplo, ¿por qué no tenemos que formarnos e intentar, aplicando la perspectiva de género que nos dice el artículo 49 del Convenio de Estambul, a la investigación y al procedimiento penal, por ejemplo, en los delitos que no recogen como elemento, como consecuencia de la reforma de la Ley Orgánica 1 del 2004, como elemento del tipo esa manifestación de discriminación, también en el ámbito de la pareja o expareja? A lo mejor la mutilación genital femenina no es precisamente el ejemplo a seguir, porque si tienen ustedes en cuenta la Ley 11/2013, la exposición de motivos que incluyó el artículo 149.2, la mutilación genital femenina, en el Código Penal, verán que la idea, la intención del legislador era luchar contra la ablación de clítoris, es decir, estaba pensando ya en la mutilación genital femenina, aun cuando esté redactado en forma neutra. Luego, a lo mejor no es el ejemplo a seguir, pero yo creo que las agresiones sexuales que sufren, como vamos a ver inmediatamente, mayoritariamente mujeres y niñas y otros tipos delictivos, tendríamos que luchar, y mucho, porque en la investigación judicial se aplique ya la perspectiva de género para poder recuperar o recabar todos los indicios y pruebas necesarias para poder sustentar esa motivación discriminatoria. Las injurias, he ido tomando notas, pero al mismo tiempo buscando y no he encontrado lo que buscaba. Pero decíamos, lo que hemos pedido, lo que ha pedido el Consejo es que las injurias a través de las redes sociales no sean consideradas delitos leves, sino delitos menos graves. Y yo me planteo, no tenemos un artículo, el artículo 208, que habla de lo que son las injurias graves. No tenemos una doctrina del Tribunal Supremo que dice que la gravedad se tiene que interpretar de conformidad con el sentir general de las personas. Y todos creemos que cuando esas injurias se tienen un grado grave de difusión, grande de difusión, son mucho más graves que las que no lo tienen. Y si se utilizan las redes sociales, no estamos hablando de injurias con publicidad del artículo 109, no estaríamos en posibilidad de conseguir, con lo que tenemos ahora, que se condenen esas injurias como graves y con publicidad de acuerdo a esos preceptos. A lo mejor tenemos que aplicar lo que tenemos sin perjuicio de avanzar en pedir reformas al respecto. Y ahora sí voy a hacer referencia a lo que yo venía, que a ver cómo se hace esto. Bueno, la Fiscalía, por supuesto, ha propuesto muchísimas medidas. ¿Cuánto tiempo llevo? En los flashes me quedan 10. Vale, bueno, yo me gustaría hacer referencia luego a los menores, pero lo voy a dejar para el debate, si queréis, para poder... 15, bueno. Bueno, lo voy a dejar para el final, de todas formas. Vamos a ver, nosotros, desde la Fiscalía de Sala, a la que yo represento, yo no soy fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Yo fui fiscal decana de Madrid hasta el año 2010, de la Fiscalía Superior, pero desde el año 2010 soy fiscal adscrita a la Fiscalía de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, esa Fiscalía de Sala
que se creó conforme al artículo 70 de la Ley Orgánica 1 del 2004, que tiene funciones como fundamentales la coordinación y la unificación de criterios a nivel nacional. Y vengo en representación de la Fiscalía de Sala, además. Bueno, dicho esto, la Fiscalía de Sala ha hecho muchísimas propuestas de muy diferente índole. A nosotros nos preocupan, por supuesto, igual que a todos los que estamos aquí, todos los aspectos, la prevención, la protección y la punición. Y, por lo tanto, en todo hemos metido pluma y hemos dado nuestro parecer allí donde podíamos decir algo que fuera importante. Podríamos hacer un listado muy grande de medidas, pero yo creo que las dos más importantes, porque siguen llamando mucho la atención, es la ampliación del concepto de violencia de género y la reforma del artículo 416. También hemos pedido la inclusión de un delito de suplantación de la personalidad online y, además, hemos pedido que exista una medida cautelar para evitar el acercamiento online del imputado o investigado por uno de estos delitos o cualquier delito que se cometa a través de las redes sociales. Tenemos que proteger a las víctimas, igual que cuando el riesgo es de acercamiento o de comunicación por cualquier vía, también cuando el delito se comete a través de las nuevas tecnologías. Y, por supuesto, hemos hecho también peticiones para mejorar la valoración del riesgo, entre otras. Vamos a hablar de la ampliación del concepto, a la que ya se ha referido también Maru, que a nosotros nos parece fundamental porque, tal y como ha quedado redactado en el pacto, quizá pues, nos enfrentemos a mayores discusiones a la hora de llevar a cabo lo que se ha acordado. Cuando nosotros pedimos que se amplíe el concepto de violencia de género, no es un capricho, ni siquiera se deriva del Convenio de Estambul. Veníamos reclamando desde que se publicó la Ley Orgánica 1 del 2004, porque ya desde el primer momento organizaciones e instituciones de muy diferente índole ya dijeron por qué se limita la lucha contra la violencia sobre la mujer solo al ámbito de la pareja o expareja, a unas sabiendas de que solo en el ámbito de la pareja o expareja se produce la mayor parte de las manifestaciones de violencia sobre la mujer. Pero ¿qué pasa con las otras víctimas de violencia de género? Porque no era lo que nos decía la Recomendación 19 de 1992 de Naciones Unidas, que nos decía que la violencia sobre la mujer es la que sufre la mujer por el simple hecho de ser mujer o sufre una forma desproporcionada en cualquier ámbito, en el ámbito público y en el ámbito privado. ¿Qué pasaba con esas otras manifestaciones que también causan daño físico, daño sexual, daño psicológico? Pero luego es que encima hemos firmado y ratificado el Convenio de Estambul, y el Convenio de Estambul establece obligaciones para extender la respuesta multidisciplinar, integral y especializada, también especializada en numerosos artículos, desde el artículo 7 al artículo 49 que me refería antes, cuando dice que hay que incluir la perspectiva de género en la investigación y en el procedimiento para que la respuesta sea justa y que esa respuesta penal sea no solamente disuasoria y efectiva, sino también proporcional. Eso lo dice el artículo 45 del Convenio de Estambul. La propuesta de la Fiscalía, por todo eso, y por muchas más razones, ha sido que se amplíe el concepto. ¿Cómo? Nosotros hemos pedido que se modifique el artículo 1 de la Ley Orgánica 1 del 2004 para que se incluya, junto a la violencia que como manifestación de discriminación, relación de poder o situación desigual sufren las mujeres en el ámbito de la pareja o expareja, cualquier manifestación que sufre la mujer por simple hecho de ser mujer o que sufra de una forma desproporcionada. Pero claro, si queremos darle una respuesta no solamente integral, no solamente multidisciplinar, no solo en las facetas de apoyo, de integración, de recuperación, sino también una respuesta especializada, esa especialización incumbe también a la respuesta judicial, a los juzgados de violencia a los juzgados que atiendan a esas otras manifestaciones y también, por supuesto, a la Fiscalía. Por eso lo que nosotros hemos pedido es que se modifique también el artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que en el ámbito de las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer se incluyan también todas las demás manifestaciones de violencia de género a las que se refiere el Convenio de Estambul o el CEDAW. Dicho esto, ¿cómo quedó el pacto? Me tengo que poner las gafas, yo cada vez veo menos, me lo tengo que reconocer. ¿Cómo ha quedado el pacto? ¿Se ve bien o no? No lo sé. Pues no lo puedo ampliar. Lo voy a leer un poquito. ¿Cómo ha quedado el pacto en la respuesta a esa ampliación del concepto? Pues la Comisión del Congreso lo que ha hecho en el artículo 84, es decir, que procede de la ampliación del concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia sobre la mujer contenidos en el Convenio de Estambul. Y en el en la medida 86 da dos pronunciamientos que a mí me parece que son muy importantes. Primero, señalar la especificidad de las medidas de protección integral contenidas en la Ley Orgánica 1 del 2004,
Dice, esas medidas están específicamente diseñadas para la violencia que sufre la mujer en el ámbito de la pareja o expareja. Correcto. Segundo, reconocer como manifestaciones de violencia todas las que están recogidas en el Convenio de Estambul: mutilación, matrimonio forzado, acoso sexual, acoso por razones de género, el aborto forzado, la esterilización forzada, etcétera, etcétera. Y dice, para la aplicación de la ley orgánica. Por lo tanto, la atención y recuperación con reconocimiento de derechos específicos a las mujeres víctimas de cualquier acto de violencia contemplado en el Convenio de Estambul y no previsto en la ley orgánica, se regirán por las leyes específicas e integrales que se dicten al efecto de adecuar la necesidad de intervención y la protección del tipo de violencia. Es decir, a efectos de atención integral, protección y recuperación de las víctimas, lo que prevé el Congreso es que se den leyes específicas para atender a esas otras manifestaciones de violencia. ¿Qué es lo que ha dicho el Senado? El Senado propone también la modificación del artículo 1 de la Ley Orgánica 1 del 2004, pero dice, y se tendrían que incorporar 2 disposiciones adicionales para regular la respuesta integral específica a otras manifestaciones de violencia de género. Miren, cuando yo comparecí ante el Senado, me hicieron una pregunta. ¿Usted cree que es necesario modificar la ley orgánica? ¿No hay riesgos si abrimos el melón y modificamos la ley orgánica en el 2004 para introducir el resto de manifestaciones de violencia de género? Y yo di mi opinión puede ser o no compartida, pero yo dije, bueno, pues si es que lo que pedimos es cumplir los parámetros a los que nos obliga el CEDAW con la última resolución de 24 de marzo de 2015, el Convenio de Estambul, lo podemos hacer de dos maneras, o modificando la ley orgánica o a través de otras normas, pero en todo caso que se dé esa protección que ha de ser integral, multidisciplinar y especializada en todos los órdenes. Estamos todos de acuerdo. Por lo tanto, a mí me da igual que se hagan disposiciones adicionales, que se hagan leyes integrales para tratar a las víctimas de la trata o de las agresiones sexuales, que es por donde van los tiros. Me parece bien. ¿Por qué? Porque creo que son víctimas que tienen unas circunstancias especiales diferentes a las víctimas de violencia en el ámbito de la pareja o expareja. Por lo tanto, necesitan una atención integral diferente. Pero ¿y la respuesta judicial? ¿Cómo queda la respuesta judicial? ¿Qué hace el Pacto de Estado? Lo que dice es que se hará una comisión para ver la incidencia que puede tener esa modificación. Y yo digo, obviamente tiene que hacerse un estudio para saber qué hacer. ¿Por qué? Porque lo que nosotros proponemos es que los juzgados de violencia sobre la mujer asuman también las competencias para conocer de las agresiones sexuales, de las mutilaciones genitales, del matrimonio forzado, de la trata cuando es discriminación de género, y vamos a ver en qué quantum podemos enfrentarnos a ese problema, y también la violencia que por razón de género sufren las mujeres en el ámbito doméstico al margen de la relación de pareja o expareja. Y ese va a ser el problema. Vamos a ver algunos datos. Si no se ve, de verdad, pues es por utilizar la plantilla que me han dado, que como es roja, se ve menos. ¿Qué delitos podrían ser considerados de violencia de género? Miren, utilizando el anuario del 2016 que publicó el Ministerio del Interior el año pasado. Delitos contra la libertad sexual, victimizaciones en total 8.763. Hombres, solo 1.494. Ojo, hay que perseguir las agresiones sexuales a hombres igual que a mujeres, pero solo eran el 17%, mientras que el 83%, 7.240, de las víctimas que sufrieron esos hechos eran mujeres o niñas. ¿Por qué hago hincapié en niñas? Porque a mí me ha parecido un dato, veníamos viéndolo desde el año 2014, absolutamente alarmante. Fíjense, niños menores de 18 años, niños y niñas, en total hay 4.338 de todas esas victimizaciones, lo que supone el 50,13%. El 50,13% de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual lo sufren menores de edad. Están incluidos, por supuesto, los actos de prostitución y pornografía, todo tipo de delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Pero, ojo, volvemos a ver que mayoritariamente afecta a niñas, porque del total de menores de edad, el 77,50% eran niñas. Y me queda muy poco. No, sigue. Como te veía ahí. No. Bueno, obviamente son actos de violencia de género, lo sufre la mujer por el simple hecho de ser mujer y además, como vemos, lo sufre de una forma desproporcionada. ¿Qué ocurre con la trata? La UNOC, que nos viene diciendo desde el año 2009 que eran 2/3 de las mujeres, de las víctimas de trata mujeres, nos dice en el año 2014
que el 51% de las víctimas de trata son mujeres, hombres el 21%, niñas el 20%, niños el 8%, 51 más 20 son 71% mujeres o niñas. El 96% de las víctimas de trata por explotación sexual son mujeres, 96%. Por lo tanto, por lo menos la trata con fines de explotación sexual obviamente obedece a razones de género, pero es que además tenemos que decir que cuando hablamos de la trata para fines de explotación laboral y el trabajo consiste en trabajo doméstico, también la mayoría de las víctimas son mujeres. Por lo tanto, tendríamos que determinar cuál es el porcentaje total que determinaría la asunción de las competencias por parte de los juzgados de violencia. El año pasado, según la memoria de la Fiscalía, en España, el total de territorio español, se incoaron 85 procedimientos por delitos de trata, de los que 70 fueron por explotación sexual y 2 para matrimonio forzado. El total de víctimas mujeres fueron 365 para la trata con fines de explotación sexual y 3 niñas que habían sido intentadas casar por estos métodos. Obviamente estamos hablando también de delitos de violencia sobre la mujer. El dato más preocupante es el de la violencia familiar. ¿Por qué? Porque si bien centramos el foco de actuación con la ley orgánica en la violencia que sufren las mujeres en el ámbito de la pareja o expareja, resulta que en el ámbito de la violencia doméstica también son mayoritariamente las mujeres las víctimas. Del total de 69.696 victimizaciones, el 90,89% son mujeres las víctimas. Y eso va a provocar una asunción de procedimientos muy grande. Obviamente tendríamos que valorar cuánto supone, qué carga de trabajo supone eso para los juzgados de violencia sobre la mujer. Pero lo que no puede ser en ningún caso es un óbice, un obstáculo para dar una respuesta especializada. ¿Por qué? Porque se tendrán que crear más juzgados de violencia sobre la mujer, se tendrá que hacer una distribución por mapa geográfico, ver dónde hacen falta y dónde no, y crearse los que sean necesarios. Si tenemos que pasar de 106 a los que sean exclusivos, de 355 mixtos a los que sean mixtos, se tendrá que hacer, pero eso no puede ser un argumento para no dar una respuesta especializada. Y una vez efectuado ese estudio y atribuida la competencia, veremos cómo, y eso creemos que es así, el conocimiento global y holístico de todas las manifestaciones de violencia de género beneficiarán a esa perspectiva de género que nos obliga el Convenio de Estambul a tener una concienciación, un conocimiento de lo que es la manifestación de discriminación violenta que quizá no tengamos si las excluimos. ¿Cuánto me queda? 6 minutos. En 6 minutos os explico nuestra posición en relación a la dispensa. Todos, yo creo que no hay ninguna institución que no se haya referido, ni en el Congreso ni en el Senado, a la necesidad o no de modificar la dispensa del artículo 416. Y los datos, muchos nos los ha facilitado Yamaru, es que hablan por sí solos. Fíjense, en el 2016 nos dice el Consejo General del Poder Judicial que prácticamente un 12% de las víctimas en la fase de instrucción en los juzgados de violencia sobre la mujer se acogieron a su derecho a no declarar y en los juzgados de lo penal se acogieron un 12% en relación al total de los resueltos, de los procedimientos resueltos. Es un índice o es un porcentaje que siempre decimos desde Fiscalía que nos parece que no obedece a la realidad, pero ojo, nosotros los fiscales que somos tremendos, no tenemos datos que sean válidos, por lo tanto tenemos que valernos siempre de los del Consejo, que hace una labor impresionante en esta materia. No tenemos datos para rebatirlos, pero sí que nuestra experiencia nos dice, cuando estamos en las guardias, que son muchas más las víctimas que se acogen a la dispensa en la fase de instrucción y cuando vamos a la celebración de los juicios orales en los juzgados de lo penal, que también nos enfrentamos más a ese problema. Pero, de todas formas, si vemos el resultado de los procedimientos, resulta que en los juzgados de violencia sobre la mujer se quedaron con sobreseimiento provisional o sentencia absolutoria, hablamos de los delitos leves, claro, un 44,15% de los procedimientos. Si otros, que no fueron el otro 56%, porque otros terminan por otras circunstancias, pasan a enjuiciamiento y nos fijamos en las cifras de enjuiciamiento y un 43,2% de las sentencias de los juzgados de lo penal son absolutorias, nos tenemos que plantear qué está pasando, porque tenemos un índice de impunidad altísimo.
Y esa impunidad, y es una cosa que me habréis oído decir siempre, está claramente perjudicando a las víctimas de la violencia de género, porque las hace mucho más vulnerables. Tienen que volver a sus casas, no tienen ningún tipo de protección, quedan más expuestas a la acción del maltratador, y el maltratador, obviamente, en esas circunstancias sale refortalecido. Con mucho que me denuncies, mira lo que pasa, no pasa nada. Sigo, incluso incremento mi posición, mejoro mi posición de dominio y de sometimiento. Luego tendremos que dar una respuesta. Si a todos nos parece que uno de los problemas más grandes ante los que nos encontramos es precisamente la dispensa, porque son delitos que se cometen normalmente en la más absoluta intimidad, que no contamos con otros medios de prueba y encima la víctima calla, ese nivel de impunidad va a ser muy difícil que lo acortemos. Por eso la Fiscalía ha planteado la posibilidad de modificación del 416 y lo ha hecho planteando diferentes alternativas, porque sabemos que el consenso en esto va a ser muy difícil, pero queremos abortar o por lo menos mermar esa posibilidad de impunidad. ¿Qué hemos planteado? Pues las siguientes alternativas. Primero, excluir al testigo pariente que sea el ofendido por el delito o cuando lo sean las personas de su entorno, sobre todo si son menores que están bajo la patria potestad, guarda y custodia, como hace, por ejemplo, el Reino Unido y hace Argentina. A mí nos parece a la Fiscalía que no se le debería reconocer a una madre la posibilidad de no declarar cuando sus hijos son víctimas de la violencia que sufren en el ámbito familiar, porque tiene el deber de protegerlos y porque tiene el deber de ampararlos. Segundo, obviamente, todos sabemos lo que está planeando en la mente de todos. Ojo, y si resulta que las obligamos a declarar, pero mienten o se echan para atrás o no colaboran, las podemos imputar como autoras de un delito de falso testimonio o un delito de obstrucción a la justicia. Bueno, pues articulemos las herramientas que sean necesarias para que eso no pueda pasar. Arbitremos fórmulas que impidan iniciar los procedimientos contra ellos en esas situaciones, como por ejemplo hace el Código Penal francés en el artículo 336. Y yo sé que sigue existiendo ese pesar, pero fíjense, cuando estudiamos, y ya sabemos que habrá alguna denuncia más falsa de las que tiene controladas la Fiscalía, pero la Fiscalía lleva desde el año 2009 haciendo un estudio de todas las denuncias falsas, procedimientos que se incoan, cómo acaban, con sentencia condenatoria, sentencia absolutoria, con archivo, y vemos que de todas las sentencias condenatorias, el 59,23% son porque la víctima fue quien dijo que había mentido. Si no lo hubiera dicho, no se hubiera seguido probablemente con el procedimiento. Si a la víctima no se le da la posibilidad de acogerse a la dispensa, pero no se le toma juramento y no se puede deducir testimonio contra ella, aun cuando diga que no, que mentí, no se podría seguir contra ella y ese 58% seguramente mermaría muchísimo. Además, les voy a decir una cosa, una preocupación muy grande que tiene la Fiscalía es que sabemos que en todas esas conformidades no se ha hecho una investigación mínima en relación a lo que está reconociendo la víctima, porque en el momento que se incoan las diligencias previas, se le toma declaración a la víctima sobre si ha mentido o no mentido en la denuncia o en el acto del juicio oral y dice que sí que ha mentido, se transforma en juicio rápido por el reconocimiento del investigado y se acabó. La pena mínima, se le rebaja la pena en 1/3 y no hemos investigado nada. Nosotros le decimos a los fiscales que en tales situaciones lo conveniente es no transformar en rápido e iniciar una investigación y ver, valorando todas las circunstancias del procedimiento inicial, ver lo que hay. Pero los jueces y los fiscales transforman en juicio rápido y se producen esas conformidades. De manera que algo hay que hacer, porque además de que salen impunes los agresores, ojo, a veces no, a veces han sido condenados, pero como ellas han reconocido después que mintieron, ellos se van a un recurso de revisión, ellas salen condenadas y ellos, después de haber sido condenados en firme, resultan absueltos porque ella mintió en el acto del juicio oral. Es un tema muy complejo. Yo creo que tenemos que ponerle alguna solución y la Fiscalía cree que esa era una de las posibilidades. Para el caso de que esa primera alternativa no prospere, la Fiscalía lo que ha propuesto es que se limite la dispensa exclusivamente en el ámbito de la violencia de género, en el ámbito de la pareja o expareja, a quien sea cónyuge o pareja con convivencia en el momento de la declaración. Es decir,
digamos, corrigiendo el criterio que mantuvo en el Pleno del Tribunal Supremo en el acuerdo del 23 de abril del año 2013. Que no vayamos para atrás, que si en el momento de prestar declaración están divorciadas o han roto la convivencia, no se les permita, no se les dé la posibilidad de acogerse a la dispensa del 416. Y esa posición excluiría las relaciones de noviazgo en las que ni hay solidaridad ni nada que se le parezca a nuestro Código Civil. Y, sin embargo, algunas audiencias hacen también una interpretación extensiva y aplican el 416 a las relaciones de noviazgo. Y, en todo caso, decimos, nos parece que tendría que excluirse al menos a la mujer que ha denunciado los hechos, porque después de haber dado el paso adelante, de haber tenido el arrojo, el valor, el coraje de denunciar a su pareja o expareja, resulta que si viene atrás la deja todavía en una situación de muchísima más vulnerabilidad. Y, por supuesto, en ningún caso se ha ejercido la acusación. Como todavía hay resquemores, planteamos una última alternativa. Si no prosperan las demás, las anteriores, que nos permitan introducir las declaraciones que hayan sido prestadas con todas las garantías procesales durante la instrucción en el acto del juicio oral para el caso de que ellas se acojan a la dispensa. ¿Qué ha hecho el Senado? ¿Qué es lo que tenemos en el Pacto de Estado? Pues el Senado ha planteado la modificación del artículo 777.2 para que se pueda preconstituir la prueba en instrucción e introducirla en el acto del juicio oral, y creo que ha sido el Congreso, no sé si me he equivocado aquí, lo que proponen es la creación de una comisión de expertos para que estudien cuál es el grado de aplicación o de no aplicación de la dispensa a declarar para las y los testigos que al mismo tiempo sean víctimas y perjudicados, y sobre la posible exclusión de dichos testigos de ser acusados como autores de un delito de falso testimonio o desobediencia a la autoridad. Pero fíjense, y he puesto en color verde, que no sé si se ve bien, una tercera medida que recogen: estudiar la posibilidad de establecer la dispensa a no declarar de los menores no hijos del maltratador. Y dice, ante las dudas sobre la situación de conflicto que pueda provocar a un menor tener que declarar en contra del agresor con el que convive, no siendo su padre y no pudiendo acogerse a la dispensa a declarar, se propone que el juez, dadas las circunstancias, aprecie motivadamente la concurrencia de la circunstancia análoga al parentesco que justifique esa dispensa. Bueno, pues si el delito no les afecta como víctimas directas o indirectas, y si hablamos en general y el compañero de su madre es el imputado por cualquier otro delito, no nos parece mal. Pero cuando el menor es víctima directa o por exposición de la violencia de género, no compartimos tampoco esta medida. Ahora bien, lo que sí hemos insistido en todas nuestras peticiones es que tenemos que proteger al menor, igual que a la víctima, antes del procedimiento, durante el procedimiento y después. Y es vital que se pongan en marcha efectivas medidas que garanticen la incolumidad de los menores también frente al procedimiento penal. Y para eso voy a terminar como empezó la presidenta del Consejo. Hace falta dinero, porque necesitamos que todos los juzgados tengan salas de espera separadas para que las víctimas no coincidan ni sus hijos con los agresores o personas del entorno, que haya salas amigables, que existan cámaras Gesell en todos los juzgados para garantizar una exploración de los menores con todas las garantías procesales que garanticen su intimidad, su tranquilidad, su seguridad, su bienestar. Tercero, necesitados unidades de valoración integral forense que nos hagan informes integrales respecto de toda la familia y que nos pueden hacer informes de valoración de riesgo, no solamente respecto de las mujeres, sino también respecto de sus hijos e hijas. Y oficinas de atención a las víctimas que acompañen a estas víctimas en todo el procedimiento y más allá del procedimiento penal. Muchas gracias. Bueno, Teresa, eres un pozo inagotable de conocimientos jurídicos y tus diapositivas como tal vienen pletóricas de información. Entonces, no es exactamente el formato ni el color, yo creo que es la información exhaustiva que contienen. Bueno, ahora toca ya
abrir el debate. Si os parece, os presentáis y así... Yo soy Mercè venga. Claramunt, del Colegio de Abogacía de Barcelona. Entonces, yo, dos cositas solamente. La primera, en respecto a la preceptividad de la letrada. Teresa, me parece que decías que la propuesta era que añadir, que estabais de acuerdo, etcétera, pero añadir algo así como sin perjuicio de la posibilidad de renuncia de la señora, porque nadie se le puede obligar. Bien, porque a nadie se le puede obligar, dijéramos, a tener asistencia letrada. A mí me preocupa, y decías, me parece que sí, eras tú, Teresa, que decías, bueno, en principio nadie va a renunciar, después de haberse entrevistado, nadie va a renunciar a esa asistencia letrada. El problema que nos encontramos, al menos en Barcelona, es de que esa asistencia letrada, como no sea preceptiva y obligatoria, claro que una vez que la hemos hecho, la primera vez, es muy difícil de que no se dé. El problema que tenemos, o sea, de que no se continúe, el problema que tenemos es de que se le informa de que puede usted tener asistencia letrada, aunque esa asistencia puede tardar un tiempo en que se lleve a cabo, pues 1 hora, 2 horas, etc. Entonces, no debería de existir esta posibilidad de renuncia, como tampoco puede renunciar pues el delincuente, dijéramos, en este caso. Porque se va a dar esto, o se dice que primero hay la obligatoriedad de que sí que exista la asistencia letrada, o si no se deja así ligado, va a tacharse con una cruz que se le ha informado y que ya ha renunciado. Como es lo que nos viene pasando un día tras otro, por los índices de asistencia letrada en comisaría, al menos en Barcelona, son bajísimos, por no decir que no llegan ni al 1%, con acuerdos que hemos hecho con Mossos d'Esquadra y con todo. Esto por un lugar. En segundo lugar, también lo de 416, que yo creo que daría lugar a una jornada por sí solo. Porque creo que, lo digo de verdad, o sea, quiero decir que me parece interesantísimo todo lo que Teresa apuntaba de los distintos escenarios, pero todos ellos habría su réplica, dijéramos, para poder hablar del tema. Pero lo que sí también quería hablar del observatorio. Sabe, Maru, que soy una fan del observatorio, que ahí donde voy hablo del observatorio, porque me parece una herramienta imprescindible. Entonces, lo que me gustaría saber es cómo está previsto, cómo previene el Convenio de Estambul, hablar ya de los distintos delitos. Bueno, claro, primero hay que modificar las leyes bajando al nivel estatal lo que prevé el Convenio de Estambul, pero yo creo que el observatorio ya podríamos empezar a pensar cómo puede hacer también los contajes del resto de delitos que contempla el Convenio de Estambul. Vale, gracias. Gracias. ¿Puedo decir una cosita? Sí. Yo solamente quería aclarar una cosa, porque yo me he debido expresar muy mal, porque he empezado diciendo que estoy completamente de acuerdo con la preceptividad del letrado. Lo que pasa que lo que yo creo, porque obviamente pienso igual que tú, van a la comisaría, a los Mossos, a la Guardia Civil, a la policía, y le dicen, tiene usted derecho, pero no se preocupe que le va a defender el fiscal. No, no, señor, no se trata de eso. Se trata de que tenga el derecho a tener una asistencia previa a la denuncia. Por eso lo que yo he dicho es, lo que se tiene que garantizar es que el letrado esté en el momento previo a la denuncia y que el letrado le pueda decir en qué va a consistir su intervención, y ahí vosotros, que yo sé que lo vais a hacer genial, le convenzáis de la necesidad de contar con vosotros, sin perjuicio de que ella pueda decir, no, mire, no quiero nada. Claro, eso ahí te quería yo llegar, pero obviamente yo creo que el abogado tiene que estar antes de la presentación de la denuncia para garantizarle que tenga ese conocimiento y vuestras posibilidades. Quedó aclarado, ¿no? Bueno, déjame que te dé las gracias, Mercè, por ser tan defensora del observatorio, y es verdad que visibilizas mucho el trabajo y el esfuerzo que hacemos. Lo que apuntabas, yo creo que no entrañaría ninguna dificultad. La misma Teresa nos ha dado los porcentajes de los delitos que ya el Ministerio del Interior tiene contabilizados, porque es cierto que todavía en el observatorio no hacemos estadísticas de esas otras formas de violencia sobre la mujer, porque realmente no están contabilizados en los boletines estadísticos. En el caso en que los juzgados de violencia sobre la mujer pudieran adquirir esa competencia, sería muy fácil hacer un estudio de cargas de trabajo de todos los que están actualmente, ver qué carga supondría esos delitos y ver si habría que transformar en algunos, seguro, en muchísimos territorios, juzgados de instrucción en juzgados especializados, o crear más juzgados especializados. Para nosotros esto es un estudio que se hace muy fácilmente en el Servicio de Estadística de nuestro Consejo General del Poder Judicial, y en el caso que se contemplara legalmente sería muy fácil ver qué cantidad de juzgados harían falta para
tener esas competencias ampliadas. Sí, mira, aquí. Buenas tardes. Mi felicitación para todas las ponentes. La verdad es que es un gusto contar con gente de tan alto nivel en esta materia, porque la verdad es que los que estamos, bueno, soy Monse Linares, vengo de Granada, los que estamos a pie de juzgado con las víctimas, al menos a nivel de lo que yo percibo en el partido judicial del que vengo, a veces estamos bastante desilusionados porque no podemos ofrecer la protección a las víctimas y tras la reforma del 2015 a su hijo e hija, tal y como dice la ley. Ayer me decía una señora, una víctima, ¿qué tengo que hacer para que protejan a mi hija? Tienen que matarme a mi hija para que me la proteja el juzgado. No pienso llevar a mi hija al punto de encuentro para que la visite su padre. Su padre ha sido condenado en primera instancia por maltratar a la madre y por maltratar a la hija menor. Tiene una condena no firme de un alejamiento de 2 años a esa menor y por parte del juzgado penal se ha denegado el establecimiento de una medida de protección para esa menor, y por parte del juzgado de violencia, que acordó las medidas civiles, se ha desestimado la oposición a esa ejecución de ese padre para que haga ese régimen de visita, con la agravante, que yo creo que es consecuencia de la situación de este año, de agosto, por el tema de Juana Rivas, la agravante que es la primera vez que me encuentro en un procedimiento judicial de imposición de multas coercitivas a la madre por importe de 100 euros diarios si no cumple con ese régimen de visita. Yo tengo que obligar a esa madre a que lleve a esa menor al punto de encuentro si no quiero encontrarme con una privación de la custodia que ahora mismo tiene, pero me frustra mucho como profesional no poder ofrecerle una respuesta de protección para su hija con las reformas legislativas que tenemos ya desde julio del 2015 respecto de los menores. Y yo quisiera saber, porque a veces pensamos, yo creo que eso es algo generalizado en todos y todas los abogados y abogadas que estamos aquí, porque a veces pensamos que no estudiamos lo suficiente, que no sabemos lo suficiente y por eso no encontramos la respuesta judicial adecuada para proteger a las víctimas, pero yo creo que no es eso, es que no tenemos todavía la perspectiva de género en la aplicación de la norma. Y por mucho que queramos avanzar en el papel y en el código, si a la hora de aplicar esa norma no existe esa perspectiva de género, seguimos dejando indefensa a las víctimas. Y quiero preguntarle a Teresa, porque en este caso en concreto yo me he encontrado con una postura totalmente contraria en un fiscal y en otro fiscal. El fiscal del asunto penal, que vio el procedimiento penal y el juicio, solicitó y se adhirió a mi petición de suspender esas visitas. Sin embargo, el fiscal de violencia en el proceso civil se negó a adherirse a la oposición que nosotros hicimos para no entregar a esa niña. Si desde la Fiscalía, que debería de haber un criterio homogéneo en las situaciones de violencia, los fiscales tienen un criterio totalmente particular, no homogéneo, la función nuestra como defensa de las víctimas se nos complica aún más. Yo quisiera saber si hay algún mecanismo, si desde Fiscalía se han habilitado alguna circular para homogeneizar criterios de los fiscales y realmente esos criterios que deben seguirse a nivel de Fiscalía se están aplicando, porque de verdad que los abogados y las abogadas de las víctimas necesitamos el codo a codo con la Fiscalía para que los órganos judiciales nos acuerden las medidas necesarias para proteger, porque sinceramente es muy frustrante tener que decirle a una madre tienes que entregar a tu hija a pesar de que al padre lo han condenado. Ella me decía que no sabía en qué país estaba viviendo porque esto no hay quien lo entienda. Muy bien. Bueno, pues, ¿cuánto siento? ¿Cuánto siento de verdad que se puedan mantener posturas aparentemente contradictorias? Porque no sé lo que había en instrucción, no sé lo que hay en el juzgado de lo penal y por lo tanto no puedo valorar el trabajo de los compañeros. Pero obviamente por lo que cuentas parece que nos hemos movido en diferentes campos y por lo tanto lo hemos hecho mal. Si es así,
lo hemos hecho mal. ¿Qué está haciendo la Fiscalía? Mira, la Fiscalía el año pasado, este año nos hemos reunido, como todos los años, hacemos unos seminarios para centrar criterios, establecer criterios y hacemos conclusiones. Las de este año las estamos elaborando todavía. El año pasado se trataron también las cuestiones de menores y las medidas civiles en relación a los hijos e hijas víctimas de la violencia de género, que han de ser protegidas, y la idea de la Fiscalía es trasladar a los fiscales una posición proactiva y províctima en todo el ámbito, tanto durante la instrucción como en la fase de enjuiciamiento. Me imagino que el fiscal de lo penal ha pedido la suspensión del régimen de visitas por el 544 quinquies, que es el único que nos daría la posibilidad de aplicarlo, porque luego nos encontramos con la posición durante la instrucción que solamente tenemos medidas hasta que se termine el procedimiento por sentencia. En sentencia no se puede imponer una pena de suspensión de régimen de visitas. Luego, si lo ha hecho con el 544 quinquies, esa medida puede ir más allá de la sentencia definitiva sin perjuicio de que las partes puedan ir al procedimiento de 775 para la modificación de las mismas. Me parece inteligente la posición del fiscal en el juzgado penal, que vería ese riesgo para los niños, si lo pidió. ¿No me has dicho que lo pidió el del penal? Y se adhirió a tu petición. Bueno, otras veces os adherís vosotros a nuestras peticiones. No pasa nada, yo creo que eso lo hemos pedido, ahí lo hemos hecho bien. ¿Se ha concedido? No, porque estamos unos que pedimos y otros que dan o no dan. Yo me acuerdo que una vez me decía un juez, ¿cómo es eso de la virtud? Ese que os habéis también. Bueno, pues nosotros estamos en esa labor. Mira, yo creo que necesitamos mucha formación, muchísima formación, que eso nos dará la perspectiva de género a la que tú te referías, pero no todo es formación, ni todo es capacitación, hay aptitud y actitud. Y no todos estamos, tenemos los resortes necesarios para llegar a captar, con mucha formación que tengamos, la especialidad de la violencia de género y de los niños y niñas que sufren la misma. Nosotros insistimos, tenemos muy mala formación, los fiscales. Tenemos muy mala formación en la escuela. No están todos los temarios que queríamos en la oposición respecto de violencia de género. En formación continuada tenemos muy poca y, por lo tanto, adolecemos de formación. Y esa es una de las labores que está abordando la Fiscalía de Sala, que vamos a todas las reuniones pidiendo más formación, e incluso en el Consejo General del Poder Judicial le decimos, invitad también a fiscales, invitáis a abogados, ¿por qué no estamos los fiscales invitados a los cursos de formación? Que nosotros nos podamos nutrir de una formación mucho más completa también. Vosotros invitadnos, que nosotros iremos seguramente a todo lo... A mí sí. A ti y a todos los fiscales. Por eso digo, tenemos que ampliar esa mira, y ampliar la mira supone vosotros no solamente vosotros no nos invitáis a nosotros, nosotros pues invitamos tendremos que hacer, sí, nosotros sí llevamos siempre algún abogado a nuestros cursos. Tendremos que poner en común todo, pero fíjate, yo creo que los que estamos haciendo mal, verdaderamente mal, desde la fase de instrucción, es que no estamos aplicando el artículo 65 y 66. Porque desde el momento en que el juez no acuerda la privación de la patria potestad o la privación del régimen de visita, la suspensión, tiene que decir cómo se han de acordar esas medidas, cómo se han de llevar a cabo esas medidas, adoptando medidas que garanticen la integridad, la seguridad y la recuperación de los niños y de las madres. Y además tiene que hacer un seguimiento evolutivo de cómo se desarrollan las mismas. Y yo creo, salvo que vosotros me digáis lo contrario, que eso no se está haciendo. Luego lo estamos haciendo muy mal. No se está haciendo, y además, si me permites, en uno de los últimos cursos del Consejo General del Poder Judicial, al que yo tuve la oportunidad de ir como letrada, comentaban algunos de los jueces, con mi sorpresa, que inmediatamente puse en el chat de la subcomisión de violencia, como algunos entendían que ¿por qué? Que no tenían que pronunciarse, que ellos no... Yo decía, ¿cómo que por qué? Porque lo dice la ley. Usted tiene que motivarlo y pronunciarse, si las concede, las deniega o en qué sentido, o si las limita o no. Pero tiene que pronunciarse. Todavía no habían advertido. Yo no sé si que no le había dado tiempo con tanto trabajo a leerse por entero el texto, porque no lo hacían. Por favor, permíteme solamente que a la compañera que acaba de hablar, a Montse Linares, la felicite porque a su colegio le acaban de conceder el premio Menina, que por cierto, Extremadura, los dos colegios lo tienen hace un par de años y estamos contentísimas. Concede la delegación del Gobierno y además saludar a Blanca Hernández, que es la anterior delegada del Gobierno contra la violencia de género, que tendremos la oportunidad de escuchar esta tarde. Perdón, no quería perder la oportunidad. Bueno, yo creo que voy a permitir una única
y última intervención, porque se impone la hora, que ya quedan 3 minutos para las 2, y a las 4 tenemos que estar aquí de vuelta. Entonces, si alguien quiere intervenir, pues será la última, y si no, nos vamos ya a comer. Pues parece que hay hambre, ¿eh? Nos vamos a comer. Venga, hasta la tarde, a las 4, ¿eh?